Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo se suscriban al canal y a la manito arriba le dan clic. Muchas gracias. El tema de hoy tiene que ver con las especulaciones que se han dado desde que empezó esta semana en las redes sociales y tiene que ver con un supuesto empréstito que haría el gobierno municipal y se ha hablado de cifras que puede ser por los 100.000 millones de pesos. Cuando un gobierno o un municipio piensa en un empréstito, pues uno espera que ese empréstito se haga sobre una inversión necesaria, muy puntual, que requiere importantes recursos y que a la mano no los tenga. El municipio tiene la ventaja que tiene unas arcas muy fuertes, especialmente por el recurso importante que le ingresa por industria y comercio y por predial y sobre todo por Papá Ecopetrol, que es el que aporta prácticamente el 80% en ambos impuestos. Lógicamente para los bancos es atractivo porque saben que son recursos fijos, dependen de la variabilidad del precio del dólar y todo lo que usted tenga que ver, pero de todas maneras es una renta fija que le llega a los bancos y para ellos es atractivo hacer un préstamo pignorando esos recursos propios. Eh, el año pasado, cuando empieza la pandemia, ya el municipio había recaudado, acuérdense ustedes que la pandemia fue declarada ya a finales del mes de marzo. Ya para esa época el municipio había generado sus ingresos con el impuesto de industria y comercio y del impuesto predial. Tenía un importante base con esos ingresos. Lógicamente que los efectos de la pandemia se van a ver este año, porque con todas las situaciones que se vieron el año pasado, lógicamente van a bajar las rentas por industria y comercio y por predial. Sin embargo, recordemos que estas rentas están ignoradas en una parte. Hay que mirar la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio, porque la ley 617, tengo entendido, es la que fija cuál es, ella fija los montos de gastos de funcionamiento y de inversión y mira a ver en qué semáforo, o sea, en qué estado se encuentran las finanzas del municipio y si hay la posibilidad de hacer un crédito. En el gobierno del Quimbueno se hizo un crédito que superó los 120.000 millones de pesos, que entre otras cosas yo sigo todavía pensando por qué se hizo ese crédito si no fue una inversión completamente necesaria. Se había generado la expectativa frente a unas obras que generaban toda la atención. La una era la ampliación de la carrera 28 para conectar con el nororiente. Tenía incluso hasta rotonda y todos los diseños, se veía algo muy hermoso que iba a impactar seguramente en el desarrollo de la ciudad, porque ya la carrera 28 ha quedado muy pequeña, pero eso se quedó en mero proyecto, ahí no pasó fue nada. Y también se hablaba de una rotonda y un viaducto en el puente Postobón o en el sector de Postobón, para evitar la accidentalidad y el peligro que se da allí, porque por ese lado transitan mucho tractomulas, especialmente las que van a tomar la carretera nacional con combustibles y con productos de Ecopetrol, pero eso también quedó en nada. Finalmente, ese empréstito se hizo, el consejo lo aprobó y se terminaron distribuyendo en canchas, en la cancha Cotraeco, en la refinería del Parque Infantil, en el Malucón, y uno entiende después que quizás por un lado pudo ser pagar favores políticos a quienes financiaron la campaña. Eso supuestamente se ha dicho tras bambalina en los corrillos políticos. Y ustedes miran el Malucón. El Malucón es una de las pésimas obras de arquitectónica. Es feo, da vergüenza decirle a la gente vamos a conocer el malecón de Barranca Bermeja. Da mucha vergüenza. Y ustedes miran los volardos.
esos volardos terminaron fue adornando la esquina del colegio de la USO, porque su uso fue terrible. Es decir, esos volardos no sirvieron para un carajo. Y deja la sensación que las inversiones que se hicieron allí o los gastos que se hicieron allí fueron gastos para justificar el empréstito. Pero de todas maneras la ciudad quedaba con la deuda. No que se iba a pagar a largo plazo, que los intereses, que esto y que lo otro, pero la ciudad quedó con una deuda por unas obras que no eran necesarias. Se habló de los diseños, por ejemplo, del parque de la Polideportiva Cotraeco y el parque infantil. Se hablaban de unos escenarios incluso que iba a haber unos sectores donde iba a haber unas fuentes luminosas, atractivas. Se vendió un concepto supremamente hermoso y terminó siendo una fábrica de chatarra que ni siquiera los televisores funcionan. La Contraloría no hizo control alguno. Cuando entró el señor Darío Echeverry Serrano, hizo el show de parar esos contratos que habían quedado de la administración de Elkin Bueno. Se hizo una revisión. Dicen por ahí que luego de hecha la revisión se generaron unas adiciones, que eso se celebró con pompos, con whisky, en un edificio que queda en la 51 en el barrio Colombia. Ahí los contratistas festejaron ese anticipo, mejor dicho, a ellos les benefició que el gobierno de Darío Echeverry haya parado esos contratos y renegociado. Terminaron con adiciones y se terminaron ejecutando. ¿Para qué diablos hizo parar las obras de Darío Echeverry? Porque ya estaban contratadas el año pasado, de la administración que lo antecedía. Pero bueno, esa es nuestra ciudad y estos son los dirigentes que ustedes eligen. Yo digo ustedes porque yo últimamente he dicho, pues, aunque he perdido he acertado, porque el tiempo me ha dado la razón. Y perdón que señale a ustedes o a muchos de ustedes que dijeron, qué pena. Llega Darío Echeverry Serrano. Entonces el hombre se inventa en la campaña política, primero cuando perdió con Elkin Bueno, las 10.000 viviendas, ¿se acuerdan? Que entregó unas llaves. Luego las bajó a 4.000 viviendas y esas 4.000 viviendas terminaron siendo 2.000 lotes con servicios y esos 2.000 lotes con servicios terminaron como la canción de Escalona, La casa en el aire. Él tenía un estilo muy particular, tenía medios que presionaban a través de las redes sociales y atacaban fuertemente. Lógicamente los medios le habían apostado a esa administración y para ellos las defensas a ultranzas de Darío Echeverry, esa era su característica y esa presión simplemente influía en el Consejo. Lógicamente el Consejo aprueba un empréstito por 60.000 millones de pesos que iban a ser dirigidas a las casas de Escalona. Pero finalmente, como finalmente ellos hicieron un mal procedimiento porque el lote en el que se habían fijado tenía un área que era un área que había sido licenciada como área minera, se la pasó por encima el señor alcalde Darío Echeverry y finalmente no pudo hacer nada. Entonces esa plática que fue prestada o fue solicitada para las casas en el aire terminaron financiando o originando lo que se denomina el cierre financiero para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Barrancabermeja, que han dicho que es un barril sin fondo porque aunque eso generaba un cierre financiero, todavía falta la inversión de unos colectores. Tengo entendido que ya el alcalde Alfonso El Haas hizo una gestión para que esos colectores con inversión nacional salieran y no tuviera el municipio que mirar invertir en esos colectores, porque ahí sí es Troya. Finalmente el municipio
termina con una deuda pública que supera los 200.000 millones de pesos. Y según un video que yo subí a mi perfil de Facebook hace unos 4 días, en la partecita la Secretaría de Hacienda, eso fue en marzo del año 2020, se refirió al caso de la deuda pública y dijo que, por ejemplo, en el año 2020 habían cancelado cerca de 30.000 millones de pesos el año de la deuda pública. Imagínense ustedes, y esta situación le ha generado complicaciones al municipio. Esa misma Secretaría de Hacienda lo dijo en la presencia, en su presentación de informe de gestión en esa época. Lastimosamente, son sesiones que duran 2, 3 horas y la gente no alcanza a escuchar o a mirar esas 2 horas. Entonces uno trata de editar la partecita donde está lo importante. ¿Para qué hago yo este recorderis? Hay que mirar entonces si es cierto que se va a dar el empréstito por 100.000 millones de pesos. ¿Cuál sería la renta que se pignoraría ante los bancos? Así, abuelo de pájaro, digo yo que serán las regalías como quiera, que con la nueva ley de regalías Barranca Bermeja pasa de percibir 8.000 millones de pesos, que fue las regalías que dejó el gobierno de Santos, a la nueva ley que se aprobó en este gobierno de Duque y que pasa a Barranca Bermeja de percibir de 8.000 a 20.000 millones de pesos, aumentan las regalías. Entonces digo yo, ¿será ese excedente de regalías que se irá a pignorar si es que será lo del crédito? Porque, como digo, el gobierno ha estado silencioso, no ha dicho esta boca es mía. Lo cierto es, como lo dijo la Secretaria de Hacienda en su momento, esta situación de la deuda pública puede llegar a un momento en que el municipio se convierte inviable. Acuérdense ustedes cuando el segundo gobierno del Quimbueno, no sé si fue el primero o el segundo gobierno, que la situación era tan caótica que pagar una cuenta se había convertido hasta en un negocio. Los contratistas preferían no contratar con el municipio porque terminaban su trabajo y duraban hasta años cobrando una cuenta. Muchos se quebraron, otros tuvieron que pagar coimas para que le pudieran gestionar el pago de la cuenta. ¿Por qué? Porque no había plata. Porque los préstamos que se habían hecho en sus determinadas épocas y unos bajones en ingresos del municipio generó un caos administrativo total que pagar hasta los salarios de los trabajadores se había convertido en una odisea. Acuérdense ustedes, no sé si fue en la primera o en segunda alcaldía del Quimbueno. Total que en la tercera nos remata con 180.000 y luego Darío Echeverri viene con los 60.000 millones de pesos. Ahora, cuando la Secretaría de Hacienda dio a conocer la deuda, no se ha metido esta de los 60.000 millones, porque los 60.000 millones el banco no los había, no han salido del banco, creo, todavía. Es decir, no empieza a correr todavía los términos del crédito, porque no se ha hecho efectivo el crédito. Creo que todavía no se ha hecho efectivo porque tiene que ver con el avance de la obra de la PETAR, que apenas está comenzando, comenzó en agosto del año pasado. Entonces fíjense ustedes que también ahí eso aumenta un poco más la deuda pública del municipio, porque cuando se hablaba de la deuda pública no se estaba metiendo esa plata que se prestó en el banco. Uno le pide a la población que esté atenta, no para sabotear al alcalde ni para declararse en rebeldía lo que pueda hacer o querer, sino para mirar si esas inversiones son necesarias. Primero, si se va a hacer ese crédito, si son necesarias. Porque la experiencia que uno le queda con el consejo es que el consejo no le importa dejar hacer o dejar pasar. Y la experiencia clara la tuvimos en el mes de diciembre, cuando el consejo sabía de la angustia de mucha gente que venía padeciendo en la pandemia con el pago de los servicios públicos, con ese miserable 10% que le cobran de la factura total de la energía eléctrica, y eso lo cobran como alumbrado público.
Acuérdense ustedes que el recibo de la luz no solamente trae la factura de la luz, sino también incluye el aseo y fuera de eso más el 10%. Qué rico los inversionistas que viven en Ruitoque y que dicen por allí que en el mes de diciembre estaban, así como lo hicieron aquellos contratistas cuando Darío Echeverry decidió darle vía libre a esos contratos de obras. Estaban bailando en un solo pie en diciembre porque se les ratifica a través del estatuto tributario que ese 10% va a permanecer marcándole el bolsillo a los barranqueños, y a la mayoría de los concejales no les importó. Entonces dice uno, ¿qué le va a importar aprobar otro crédito? Porque finalmente están de por medio los intereses políticos que el interés de la población. Hay que estar atento. Esperemos a ver qué dice el alcalde, si es que se va a dar ese crédito, si es pura alaraca o si es cierto que hay algo que ver con ese crédito y que sea claro, porque Barrancabermeja no soporta más, no soporta más. Las finanzas son tan fuertes que han soportado embates muy tremendos, y un nuevo crédito, eso va a atentar contra la inversión en obras públicas, porque tú puedes decir yo presto a determinado tiempo, pero eso es plata, no solamente el capital, sino el interés que vas pagando, y esto va a reducir sin duda alguna las finanzas públicas. Atentos entonces a ver qué dice el gobierno, si va a hacerlo del crédito, por qué lo va a hacer, y si se queda claro o si hay alguna forma de mirar que las finanzas no se van a resentir por ese crédito, si lo hay. Muchas gracias.